Hola a todos, bienvenidos al Hackerspace San Salvador. Teníamos este video pendiente y nos lo habían pedido justamente un amigo de Colombia que se comunicó con nosotros y nos dijo que le debíamos este video y la verdad es que es cierto. Eh, ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a enseñarles a utilizar una herramienta para cálculo de coberturas de radio. ¿A qué me refiero con esto? Veamos ahorita la pantalla. De seguro recuerdan cuando estábamos mostrando un poco de qué se trata de Things Network, les mostramos una cobertura como esta, que esencialmente nos dice más o menos cuánto es la intensidad que recibiría un nodo que está cerca de este punto de acceso en particular. Esto es muy útil para, obviamente, elegir la ubicación de nuestro punto de acceso o, caso contrario, darnos una idea de qué tan lejos va a llegar nuestro punto de acceso dependiendo de dónde lo pongamos. Así que vamos a hacer esto ahora y va a ser una cosa bien interesante porque estas herramientas normalmente son propietarias, pero estamos haciendo estos mapas con una herramienta open source, así que espero que les guste y que en este caso la podamos utilizar para hacer nuestros mapas de cobertura de radio. Así que comencemos. Ok, antes de comenzar a hablar de mapas de cobertura de radio, tengo que advertir una cosa. El problema con los modelos es que no son la realidad. Y si le preguntan a cualquier experto en radiofrecuencia, yo no lo soy, quien nos ayuda mucho con los temas de radiofrecuencia aquí en el Hackerspace es Joxan, que es formado en ingeniería en telecomunicaciones. Lo que les va a decir es que la mejor forma de obtener la cobertura de un gateway es salir a la calle con un radio y comenzar a hacer un registro de las intensidades o de la calidad del enlace que se tiene. ¿Por qué? Pues porque lastimosamente la transmisión de radiofrecuencia es uno de esos fenómenos que son muy caóticos y cualquier cosita en el medio de la transmisión inalámbrica puede afectar el resultado. Puede ser que la característica del terreno, puede ser que de pronto haya una nube o no, puede ser que de pronto haya partículas suspendidas en el aire y todo esto realmente interfiere con o modifica la forma en que se propagan las señales. Entonces es bien difícil que un modelo nos sea completamente fiel a la realidad. Ahora, ¿para qué nos sirve un modelo como el que les muestro en pantalla? Esencialmente para darnos una idea y, por ejemplo, más o menos darnos la capacidad de elegir o no si una ubicación podría tener potencial de ser buena o mala, ¿no? Normalmente las compañías que están haciendo, por ejemplo, que se especializan en telecomunicaciones, suelen utilizar herramientas de cobertura para elegir los lugares con mayor potencial de colocación de antenas para tener el mayor alcance antes de salir a terreno y obviamente esto reduce costos y ayuda a determinar si vale la pena o no invertir en un lugar particular. Ahora, lo que están viendo en pantalla no es nada más que la imagen generada por el software Splat sobrepuesta a Google Earth y es la primera herramienta que va a ser súper útil que tengamos por un montón de razones. Pero si pueden bajar la versión de escritorio de Google Earth porque la versión que funciona en línea no nos va a funcionar en esta vez, bájenla e instálenla porque es una de las herramientas que más vamos a usar durante este tutorial. Ahora, antes de ponernos a hablar de cómo utilizar la herramienta en particular, es necesario que sepamos un poquito de cosas básicas de cómo se transmiten las señales de forma inalámbrica o qué requerimientos tiene que tener un enlace inalámbrico para que funcione. Primero, y creo que es el más fácil de explicar, tenemos que garantizar que no hayan obstrucciones entre las dos antenas o el transmisor y el receptor. Si tenemos Google Earth, creo que es bastante fácil darnos cuenta que las montañas, los cerros, el mismo terreno, son los obstáculos más grandes que va a encontrar la señal para transmitirse de un punto a otro. Obviamente, no solo esto afecta a la señal, también si de pronto si la antena está muy cerca del suelo y nosotros tenemos un montón de edificios, como suele pasar en las ciudades, ese montón de edificios van a terminar interfiriendo en la transmisión de la señal. Lastimosamente el mapa de San Salvador no tiene como que muchos edificios en 3D, pero si visitáramos otros países que están como los edificios están más documentados, posiblemente podríamos ver cómo ese montón de edificios también van a terminar afectando, en este caso, la propagación
de la señal. Déjenme mostrarles algunos documentos que tenemos aquí a la mano. Normalmente, cuando nosotros estamos hablando de transmisiones, déjenme buscar aquí abrí tantas cosas que ya no lo encuentro. Cuando nosotros queremos transmitir una señal o cuando queremos propagar una señal, tenemos que garantizar la primera cosa que hay alguna especie de línea vista. Línea vista significa que ustedes pueden ver una antena en comparación a la otra. Si las antenas estuvieran muy lejos y ustedes tuvieran una supervisión de águila, significaría que pudieran ver sin obstáculos una antena si se ponen a ver en dirección de la otra. Obviamente, aquí ponen un ejemplo que tiene que ver con el terreno. Si nosotros tenemos un obstáculo en el terreno, eso podría afectarnos nuestra propagación. El problema de las señales de radiofrecuencia es que no solo tenemos que garantizar que haya línea vista entre los dos puntos, entre el transmisor y el receptor, sino también tenemos que garantizar que exista lo que nosotros conocemos o lo que se conoce como la zona de Fresnel. Si nosotros tenemos la línea vista, digamos que este es el transmisor y este es el receptor, y podemos trazar una línea recta y no hay obstrucciones en esa línea recta, no solo tenemos que garantizar que ese espacio esté libre de obstáculos, sino también un área alrededor o que gira alrededor de ese centro imaginario, de esa línea imaginaria, también esté libre. ¿Qué tan grande es el área que tenemos que liberar? Depende de la frecuencia en la que estemos transmitiendo y obviamente del medio, que en este caso es aire, de las características particulares atmosféricas del lugar donde el enlace va a ser realizado. Entonces, aquí es donde se complican un poco las cosas, porque mucha gente piensa que tener línea vista es simplemente que las dos antenas se vean entre sí, cuando realmente cuando nos referimos a que hay línea vista también tratamos o queremos procurar que también esté libre, en este caso la zona de Fresnel, que es esta área alrededor. Ahora, ¿por qué sucede esto? Y tal vez tengo que explicar un poquito cómo funcionan las antenas. Las antenas o una antena ideal, déjenme aquí buscarles un documento. Todos estos documentos se los voy a poner en el video de YouTube para que los puedan consultar. Algunos están en inglés, lo siento, pero la verdad es que son los más bonitos que encontré. Si nosotros tratáramos de imaginarnos una antena ideal, que fuera un punto, un punto en el espacio que irradia, en este caso radiofrecuencia en todas direcciones a la misma intensidad, lo que tendríamos sería una especie de esfera. El problema es que tal cosa no existe. Justamente es imposible crear una antena que irradie, en este caso, energía en todas las direcciones de igual manera. Y esto tiene que ver por la forma en que los campos magnéticos entran y salen de la antena. Obviamente los campos magnéticos tienen que entrar en alguna dirección y no podemos hacer que todos irradien, digamos, en todas direcciones de la misma intensidad. Cuando nosotros decimos que tenemos una antena omnidireccional o que irradia de forma igual en todas las direcciones, más bien tenemos algo como esto, una forma como de dona. Imaginemos que la antena está paradita, es un dipolo normal, es decir, que tiene dos elementos en forma vertical. Si tenemos una antena de dipolo, que es una de las antenas más sencillas de modelar, el patrón de radiación más bien tiene la forma de esta dona. ¿Por qué? Pues porque obviamente hay una interacción entre los campos electromagnéticos y obviamente lo que sucede es que tenemos esta figura. Cuando nosotros adquirimos una antena y la antena dice que es omnidireccional, en realidad vamos a tener algo más bien como esto en lugar de una esfera que radia, porque como les mencionaba, eso es simplemente imposible de hacer en el mundo real. ¿Qué significa esto? Y aquí me voy a detener un poquito porque antes de tratar de hacer un modelo de cobertura como el que tenemos, como el que les mostraba aquí en el mapa de Google Earth, regresémonos aquí al mapa. Le voy a dar aquí doble clic para que nos lo muestre. Antes de comenzar a hacer un modelo de cobertura, nosotros tenemos que asegurarnos de tener varias cosas. Y las cosas que deberíamos de tener antes de siquiera ponernos a pensar e ingresar datos son, primero,
si estamos pensando en hacer un modelo para averiguar si podemos llegar desde el transmisor, en este caso desde el gateway, hasta el receptor, necesitamos tener las características de la antena del transmisor. Nosotros aquí hemos buscado, por ejemplo, esta antena, lastimosamente la antena que tenemos para el gateway no tenemos la hoja técnica específica, pero la que más se parece es de este fabricante y lo que tenemos que buscar es justamente la sección donde habla del patrón de radiación. Entonces, si se fijan, este diagrama esencialmente, si nosotros orientáramos la antena en una posición, ellos ya se han encargado de tratar de identificar las direcciones a donde la antena radia más energía, dependiendo de la frecuencia que nosotros estemos utilizando. Las frecuencias que utilizamos para The Things Network aquí en El Salvador andan cerca de los 915 MHz. Entonces, bueno, justamente esta antena, si se fijan, está dentro del rango de operación de The Things Network, en este caso para Australia, para la región de Australia, y que se utiliza en muchos países de Latinoamérica. Entonces, vamos a tomar de base un diagrama como este. Esto es muy importante también para tomar en consideración al momento de seleccionar una antena, porque puede que nosotros no nos interese radiar en todas direcciones. Por ejemplo, y les doy un ejemplo bien práctico, imagínense que ustedes lo que quieren es colocar una antena y no la pueden colocar aquí en medio, sino que la quieren colocar, por ejemplo, en este cerro y no lo pueden colocar hasta arriba porque se les hace muy difícil subir. Entonces deciden colocarlo un poco más abajo. Posiblemente quieran buscar una antena a la que puedan orientar el patrón de radiación de tal manera que la señal tenga una mayor intensidad cuando la antena está orientada en dirección al lugar que desean cubrir. Entonces, de pronto no es solo de comprar una antena y no solo es decir, es que tiene más dBi. Normalmente cuando nosotros estamos buscando una antena y dice tiene tantos dBi, esencialmente nos está diciendo qué tanto se deforma o qué tanto se aplasta, si es omnidireccional, déjenme buscar otra vez la antena omnidireccional, qué tanto se aplasta esta dona hacia los lados, o si es una antena direccional como esta que aparece, qué tanto se apunta hacia una dirección. Entonces, cuando elegimos una antena es uno de esos problemas que no podemos ganar en todos los flancos. Si nosotros elegimos una antena de más dBi, lo que vamos a hacer es que la antena sea más direccional, es decir, que irradie mayor cantidad de energía en una dirección particular, pero a cambio vamos a tener menos energía irradiada en otros planos, como pueden ver acá. Si se fijan, la radiación en el plano horizontal, que si cortáramos la dona a través de un plano horizontal, es muy pareja, pero en el plano vertical es un poco caótica, ¿no? Entonces, esta no tendría ni forma de dona, tendría una forma muy, muy interesante. Ahora, una vez tenemos las características de la antena, tanto del transmisor como del receptor, y por aquí tengo, déjenme buscar la hoja técnica de la antena del receptor, es esta que tenemos. Vamos a usar mayormente el plano horizontal, porque es el que más nos interesa. Nosotros necesitamos conocer las características, en este caso, de nuestro transmisor. Afortunadamente, para el caso de los Gateway LoRa que estamos utilizando, tanto el transmisor como el receptor utilizan el mismo radio. En nuestro caso en particular es el SX1276. Y lo que nos interesa saber en particular de este radio son dos cosas. Primero, cuánto es la potencia máxima irradiada, y es aquí donde lo pueden encontrar en la hoja técnica, que dice que es 100 miliwatts. Y lo que necesitamos saber también es nuestro nivel de sensibilidad. Esto es qué tanto o qué tan baja puede ser la intensidad de la señal que recibimos en el receptor antes de que no la escuchemos. Los radios LoRa son súper sensibles porque pueden recibir señales hasta un suelo de menos 148 dBm. Y ya van a ver que los mapas se vuelven bien extensos cuando ponemos un punto de corte así de bajo. Ok, entonces ya tenemos tres cosas. Ya tenemos las características de la antena del transmisor, ya tenemos las características de la antena del receptor, ya tenemos la potencia de trabajo del transmisor.
Ya tenemos la sensibilidad del receptor que nos interesa en este caso conocer para ver si al momento de generar nuestro mapa el radio receptor va a estar dentro del nivel de sensibilidad. Necesitamos conocer la frecuencia de trabajo. Y hay una cosa que lo he mencionado, pero no lo tenemos directamente, y son los modelos de elevación digital. ¿Qué es un modelo de elevación digital? Es esencialmente lo que nos dice para cada punto particular del mapa a qué altura se encuentra. Ahora, Google Earth no nos deja descargar los modelos de elevación digital. Ellos los ocupan internamente para mostrar la elevación de terreno, las montañas, todos esos perfiles bonitos que nosotros vemos en el programa. Así que necesitamos descargar, en este caso, los archivos del modelo de elevación digital. Y afortunadamente los amigos de la NASA ya hicieron eso por nosotros. Déjenme buscar aquí el proyecto de la NASA. Este proyecto de la NASA lleva varios años, es la misión topográfica de Radar Shuttle. Esencialmente lo que hacen ellos es que recorren toda la Tierra y generan un modelo de elevación digital que tiene resolución de 30 metros. ¿Qué significa que tenga resolución de 30 metros? Significa esencialmente que cada píxel en la imagen del modelo de elevación digital que nos dice a qué altura se encuentra el terreno, tiene más o menos es un cuadrado de 30 metros por 30 metros. Obviamente es lo que da la resolución del radar, pero es en la mayoría de casos suficientemente bueno para darnos una idea de la cobertura del terreno. Ahora, ¿dónde están estos archivos? Afortunadamente también la NASA tiene disponibles todos estos archivos para todo el mundo en línea. Y también tienen un pequeño índice. Si nosotros nos venimos a la página de la NASA, tienen un mapa índice donde nosotros podemos ver todos esos cuadritos que se ven como marcados, son a donde tenemos un modelo de elevación digital. Y lo que hacemos es esencialmente agarrar el mapa y verificar a dónde es que está. Ahora, como este mapa se quedaba muy cortito y como afortunadamente puedo hacer mapas, yo me hice el propio mío, que es este de acá. Que está muchísimo más detallado, entonces yo me puedo acercar muchísimo, muchísimo más. Y lo que hago es que verifico en qué rayita está. Ahorita se me va a hacer un poquito difícil, yo normalmente lo hago fuera de la pantalla. Así que, por ejemplo, quiero agarrar esta esquinita. Si quiero agarrar esta esquinita, lo que voy a hacer es que voy a verificar esa línea. Acá, la voy a poner aquí al borde de la pantalla para que no se me pierda. Y me voy a ir al borde del mapa y me dice que está en la longitud menos 89. ¿Ok? Tomo ese lado. Y la parte inferior, que sería esta, aquí donde está OR. Entonces me voy de nuevo al lado del mapa y me dice que es la 13. Entonces yo necesitaría el cuadrante del modelo de elevación digital que está entre la latitud 13, que es esta línea que está acá, y la longitud menos 89, porque él toma estas dos líneas de referencia. Si yo quisiera la de la par, como se decrementan de derecha a izquierda, la siguiente sería la 90. ¿Okay? Entonces, yo me voy a la página, en este caso de la NASA, nuevamente. Ya revisé el índice, ya veo qué cuadrante yo quiero del modelo de elevación digital. Me voy a una región. Y aquí es un poco chistoso porque nosotros estamos arriba del Ecuador, así que esencialmente estamos en Norteamérica, pero como para los gringos todo lo que está abajo de México es Suramérica, entonces el cuadrante que buscamos está en el bloque de Suramérica y aquí está codificado con las referencias. Ahora, si se fijan, yo les hablaba de números negativos. Normalmente números negativos nos referimos al oeste o la W. Y la latitud se mide desde el Ecuador. Y como estamos hacia el norte, entonces lo vamos a buscar, en este caso el cuadrante N, lo vamos a buscar N 1389. Posiblemente los cuadrantes 88, 89, 90 van a cubrir buena parte del territorio. Así que los voy a descargar. Le voy a dar aquí guardar vínculo como. Vamos a hacer una carpetita nueva. Le vamos a poner aquí splat. Ah, bueno, ya la tenía. Entonces le vamos a poner aquí elevación. Y lo vamos a guardar. Vamos a guardar el 88. Vamos a guardar el 89. Y vamos a guardar el 90.
Ok, hay muchos más. Ustedes pueden descargar los que necesiten para su región. eh, y los descomprimimos en esta carpeta que acabo de hacer. Lo voy a hacer aquí desde la línea de comandos. Entonces vamos a hacerlo uno por uno. En el 88, listo. Vamos a descargar el 89 y vamos a descargar el 90. Ok, estos archivos son los archivos de elevación digital. Eh, si los tratamos de ver, nos vamos a dar cuenta de que no necesitamos un software en este caso, un sistema de información geográfico. Hay un software open source que se llama QGIS, que es muy bueno. Yo aquí ya cargué una capa de todos los países del mundo, que es de la cual genera el mapa. Y lo que vamos a hacer es que le vamos a dar agregar. Este lo pueden descargar también, es gratuito, es QGIS. QGIS. Seleccionamos aquí raster. Seleccionamos aquí raster. Y aquí había descargado algunos, pero nos vamos a ir a la carpeta que teníamos ahí en data. Me voy a ir aquí a Splat, Elevation, y si agrego, voy a abrirlos uno por uno para que lo vayan viendo. Agrego el 98, lo agrego, le doy cerrar y ya pueden ver que me ha cubierto una parte. En este caso el cuadrante cubre una parte de Honduras y Nicaragua. Voy a agregar el 89. ¿Ok? Y voy a agregar el 90. Vamos a agregarlo acá. Y ya lo tenemos. Ahora, si yo quiero cubrir todo el país, también tendría que agregar el 91. Tendría que agregar de la latitud 14, que es la que le sigue en este caso acá, tendría que agregar el 90 y el 89. Aquí no se ve como en Google Earth, pero podemos inferir que las partes más altas del mapa se muestran con un color claro y las partes más bajas de forma oscura. Ahora, el modelo de elevación digital tiene errores y aquí podemos ver uno de esos errores. Si se fijan, el nivel que pasa de un cuadrante a otro no es consistente. Uno quisiera que este cambio fuera suave, pero no pasa. Obviamente los cuadrantes no están súper procesados. Si queremos tener un modelo como que súper bueno, nos toca corregir esto, pero obviamente no lo voy a corregir ahora porque no es el objetivo del video y en eso nos podríamos tomar otra hora de video para explicar cómo se hace la corrección. Pero igual, para mapas que son como iniciales para estimación de cobertura, podemos trabajar con esto sin corregir tanto el terreno, si no necesitamos tanta precisión. Ok, ahora hay un pequeñísimo problema y es que el formato en que nosotros hemos descargado los archivos de elevación no los va a poder leer, en este caso, el software Splat, que es el que vamos a utilizar para hacer nuestro mapa de cobertura. Pero al menos ya tenemos todos los elementos que necesitamos. Tenemos un repaso rápido, y aquí les va a aparecer en pantalla, tenemos las características de la antena del transmisor, características de antena del receptor, características del radiotransmisor, características del radioreceptor, la frecuencia de trabajo, que ya la conocemos, que es la frecuencia que opera LoRa para Australia y Latinoamérica, el modelo de elevación de terreno, y vamos a necesitar otros parámetros, pero nos vamos a quedar por el momento hasta acá. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Necesitamos convertir estos archivos a un formato que pueda leer Splat. Vamos a utilizar, en este caso, la herramienta que se llama SRTM2 SDF, que es una herramienta de conversión que nos va a permitir convertir estos archivos HGT a un formato que ya pueda entender Splat con el modelo de elevación. Así que vamos a ejecutar la herramienta SRTM2 a SDF y ponemos los nombres del archivo. En este caso, N13W088 HGT, y él lo va a convertir. Y ya generó el primer archivo SDF. Vamos a hacer lo mismo con el 89 y con el 90. Ok, so ya tenemos nuestros archivos de elevación y ya los convertimos a los archivos SDF que ya pueden entender, en este caso, la herramienta Splat. ¿Qué es lo que sigue?
Lo siguiente es decirle en este caso Splat, a dónde van a estar nuestras antenas. Yo ya tenía aquí una antenita, entonces vamos a ver aquí, vamos a tratar de replicar este mapita. Podemos poner un punto en el mapa y podemos copiar las direcciones, en este caso de latitud y longitud. Y lo que requiere Splat es que creemos un archivo de extensión QTH, donde vamos a decirle, mira, este va a ser la antena transmisora. Entonces vamos a hacer un archivo, yo lo voy a hacer aquí con Vim, aunque ustedes pueden utilizar el editor que más les guste. Solo permítanme aumentar aquí esto. Entonces le vamos aquí a decir transmisor.qth. ¿Ok? Entonces le vamos a decir que en este archivo QTH lo que le vamos a poner es un nombre. Le vamos a poner transmisor. ¿Ok? Y le vamos a poner las coordenadas de latitud y longitud. Entonces vamos a agarrar la coordenada. La vamos a colocar en nuestro archivito. Oh, no, se me perdió la terminal. Aquí está. La vamos a pegar en nuestro archivito. Vamos a agarrar la longitud. Y aquí si hay algo que se tienen que fijar es que la longitud aparece en negativo. Aquí la vamos a poner en positivo. No me pregunten por qué es una locura de Splat, porque las toma al revés. Ya vamos a chequear el manual. Y tenemos que poner la altura a la que se encuentra desde el suelo la antena. Yo le voy a poner aquí, por ejemplo, no la pongamos tan alto, le voy a poner 10 metros. ¿Ok? Cuando tenemos la información del transmisor, lo vamos a guardar en el archivo. ¿Ok? Y vamos a salir. Bueno, lo voy a abrir aquí. Vamos a crear un nuevo archivo que se va a llamar, en este caso, receptor. Ya creamos un archivo que se llama transmisor. Vamos a crear un nuevo archivo que se llama receptor. Y vamos a hacer lo mismo. Vamos a tomar un punto en el mapa. Vamos a tomar un punto cualquiera. Por ejemplo, vamos a ponerlo aquí por San Sebastián La Zorra. Entonces, vamos a hacer lo mismo. Voy a copiar de una vez aquí la longitud para no tener que hacerlo dos veces. Vamos a poner aquí receptor. Vamos a poner la latitud. Vamos a poner la longitud. Y vamos a hacer un pequeño cambio. Vamos a decir que aquí la altitud de la antena está a 1 metro. Ok. Listo. Necesitamos hacer otra cosa adicional, que es justamente especificar un archivo donde nosotros ponemos las características, en este caso del terreno que nosotros queremos analizar. ¿Qué es lo que sucede? Dependiendo si nuestra antena está cerca del mar, si está en una zona montañosa seca, si se encuentra de nuevo en una zona que es húmeda, que es tropical, hay diferentes especificaciones que nosotros queremos dar, en este caso al software Splat, para que él determine cuál es, digamos, la mejor forma o cómo él va a estimar la atenuación que sucede. Así que como tenemos el manualito, podemos curiosear, podemos ver cuáles los parámetros que tenemos que ingresar. Para ingresarlos, nosotros creamos lo que ellos le llaman un modelo de parámetros de terreno irregular, donde nosotros esencialmente ponemos los siguientes factores. La constante dieléctrica de la Tierra, la conductividad de la Tierra, una constante de ¿cómo es que se llama? Bending es como de, no sé cómo se traduce al español, sería como doblaje, no sé, como torcedura de atmosférica, no soy experto, no sé cuál será el término en español. La frecuencia en megahertz que nuestro transmisor va a funcionar. El análisis de este modelo es válido entre 20 megahertz y 20 gigahertz. El clima en donde va a operar el radio. La polarización, que tiene que ver con la orientación vertical u horizontal de la antena. Vamos a utilizar horizontal en este caso. Y
Estas estimaciones son bien interesantes y trato de explicar de qué se trata. El parámetro de fracción de situaciones, lo que te está diciendo es que el modelo va a ser, y lo tenemos un poquito aquí más detallado, te está diciendo que va a tratar de estimar la pérdida máxima o la atenuación máxima para el 50% de las ubicaciones el 90% del tiempo. Es decir, que hace un escenario, digamos, peor, y lo que necesitamos es también ingresar la potencia irradiada, en este caso en watts. Aquí vamos a hacer un archivito así súper rápido para que vean cómo se construye. Vamos a poner el manual aquí a la par y vamos a hacer nuestro archivo de terreno. Le vamos a poner este archivo, por ejemplo, bimterreno.lrp. ¿Ok? Entonces vamos a copiar y pegar el formato que ya tenemos acá para no tener que escribirlo todo. Espérenme, que tenemos, ya recordé que Vim tiene problemas con estos archivos porque piensa que están comprimidos, así que lo vamos a abrir con Kate, LRP. Vamos a colocarlo acá, le voy a dar un poquito de zoom, vamos a pegar aquí, uy, me lo pegó mal, como es PDF me lo está pegando bien feo. Y vamos a comenzar a cambiar los distintos parámetros. Ok, vamos a ponerlo acá. Este lo movemos un poquito para acá. Vamos a mover este acá. Ok, quedó un poquito feo al inicio, pero ya tiene sentido. Aquí es donde necesitamos ingresar algunos parámetros de lo que nos recomienda, en este caso, Splat. No vamos a tocar estas dos, son constantes, esta tampoco la vamos a tocar para nuestro caso. La frecuencia sí la vamos a modificar, le vamos a poner 915, que es la frecuencia media que vamos a utilizar para LoRa, o mejor 917, que está un poco más al centro de la frecuencia. Bueno, quiero ver, lo usable es de 925 a 915 a 928. Mejor pongámosle 921 de una vez, que está más al centro de la frecuencia que vamos a utilizar. Elegimos el radio de operación, el clima de operación del radio. Vamos a ver acá. Aquí te dice, por ejemplo, a dónde estamos. Perdón, esta es la constante dieléctrica. Nosotros tenemos que elegir aquí la constante dependiendo de dónde estemos. 15, ¿qué es? Tierra promedio, está bien, estamos sobre tierra promedio. Y la más cercana, ahí hay muchas zonas de cultivo, creo que estamos bien, no hay problema, 15 está bien. La conductividad igual está bien, no la tocamos. Y aquí sí elegimos, digamos, una zona o un clima utilizado. Ahora, ecuatorial son zonas muy cercanas al Ecuador, que son, en este caso, justo el Ecuador son zonas muy húmedas, donde casi pasa lloviendo casi todo el tiempo. Vamos a utilizar, nosotros siempre estamos en los trópicos. No me decido, no tengo muy claro, creo que algo como la 2, que es continental subtropical, podría ser más adecuada, pero sí, tendría que consultar la documentación. No vamos a elegir continental porque al menos El Salvador es muy húmedo. Las dos zonas que serían como más apropiadas son estas dos. Vamos a probar con dos, a ver qué tal nos va. Vamos a dejar la polarización tal como está. Y lo que sí vamos a cambiar es la frecuencia, la potencia irradiada, que en este caso como son watts, lo que nos dice el radio, vamos a ver aquí la especificación del radio, es que la potencia irradiada es de 100 miliwatts. Así que vamos a poner aquí 0.1. ¿Ok? Lo dejamos ahí. Ok, entonces ya tenemos nuestro archivo de transmisor, receptor, potencia irradiada. Ya tenemos preparados nuestros archivos, en este caso de elevación digital. Y ahora regresamos a la consola porque ya podemos hacer
el primer análisis. Pero hay una cosa que nos hace falta y es ingresar el patrón de radiación, en este caso de las antenas. ¿Cómo especificamos nosotros el patrón de radiación de las antenas? Bueno, tenemos que crear otro archivo que se llame igual que la antena. Por ejemplo, voy a crear un archivo que se llame transmisor, pero en este caso de extensión AZ, porque vamos a determinar el plano horizontal. Y en ese plano voy a poner las características, en este caso, del patrón de radiación de la antena. ¿Cómo funciona el ingresar esto? Pues simplemente venimos, creamos un archivo AZ. El primer valor es la orientación. Normalmente queremos orientar el grado 0 asumiendo que está apuntando hacia el norte. Y luego tomamos la gráfica de nuestro patrón de radiación. Aquí creo que no está normalizado. Normalmente quisiéramos un gráfico que esté en dB. Déjenme ver acá. Ok, este es más fácil porque... No, está bien. Sí, porque la línea esta es esencialmente... Creo que son... Sí, es 0. Déjenme ver. Sí, porque el medio es menos 40. Entonces, esta línea tiene que ser menos 30, menos 20, menos 10, 0. ¿Ok? Entonces, 0 normalmente es lo que nosotros pondríamos como un dB al tratar de leer este gráfico, porque es el patrón de referencia. O sea, es el patrón de referencia que vamos a utilizar. Y lo que hacemos es que vamos girando en el diagrama y vamos tratando de estimar a dónde va o cuál es el valor, en este caso relativo, de la antena. Vamos a ver esta de acá. Yo ya la tenía ya medio hecha, así que solo la voy a pegar. Okay, ya la tenía aquí medio hecha para el transmisor, que simplemente he girado alrededor del diagrama y he copiado los valores, en este caso, equivalentes. Ok. Y vamos a hacer lo mismo para el receptor AZ. Y vamos a poner 0, asumiendo que está orientada hacia el norte en el plano horizontal. Y yo ya tenía preescrita también el patrón de radiación de una antenita de 2 dBi, que es la que estamos utilizando. Esta coincide con esta otra que está acá. Y simplemente vamos girando y vamos llenando los valores. Esta es tal vez la parte más difícil. Funciona sin hacerlo, pero creo que la asume una antena. Tendría que leer el manual asume una antena y normalmente uno no quiere que eso pase. Ok, entonces ya pasamos llenando archivos, ya tenemos los archivos mínimos necesarios para hacer un análisis, en este caso con Splat. Así que vamos a correr el comando para hacer primero lo que nosotros conocemos como un análisis de línea vista. Así que voy a cerrar esto, vamos a cerrar esto y lo que vamos a hacer es simplemente vamos a agarrar nuestra consola, vamos a escribir Splat. Si tenemos duda de los comandos, simplemente escribimos Splat o de los modificadores, escribimos Splat, ponemos el sitio de transmisión, que en este caso es transmisor.qth, ponemos el sitio del receptor, que sería receptor.qth, y necesitamos especificar a dónde están los archivos de elevación digital. Nosotros le hacemos "-d", ponemos un puntito para decirle que están en el mismo archivo y vamos a especificar también el archivo de terreno irregular. Solo déjenme aquí revisar la documentación a donde ponemos el archivo LRP. Un segundo. Déjenme consultar aquí una cosita antes de meter un parámetro equivocado. Ok, sí, hay un pequeño cambio que tenemos que hacer antes de correr el comando Splat, y es que el archivo LRP tiene que llamarse igual que el transmisor. Entonces vamos a mover el archivo que era terreno LRP y le vamos a poner transmisor.lrp
Ok, entonces hoy sí ya podemos hacer nuestro análisis. Y lo que vamos a hacer es escribir el comando splat. Le vamos a dar t, transmisor.qth, r, receptor.qth. Y vamos a poner un pequeño modificador para decirle que queremos un análisis en unidades métricas. Vamos a ver aquí el modificador metric, porque hemos puesto la altura en metros. Y le vamos a decir que queremos un KML, que nos genere el KML de una vez. Esto lo que va a hacer es el análisis de punto a punto. Le damos Enter y ya. A ver, entonces nos genera un archivo KML desde transmisor a receptor y un pequeño reporte. Así que le podemos dar aquí en Google Earth, abrir. Nos vamos a ir a nuestra carpeta de datos. Aquí a Splat, elevación, y ya pueden ver que aparece ahí el archivo. ¿Ok? Ahora, ¿cómo entendemos este archivo? Esencialmente, a donde aparece en verde, yo sé que no se ve mucho, déjenme ver si puedo cambiar aquí la línea de vista. La vamos a hacer un poco más ancha. Dámosle aquí 4 y veamos qué pasa. Exageremos, pongámosle 10 para que se vea en pantalla. Ok, a donde aparece en verde es que hay línea vista. Y a donde aparece en gris, que es acá, no hay línea vista. Esencialmente lo que podemos entender de este análisis es que si quisiéramos poner una antena a 1 metro de altura, no vamos a poder ver la antena directamente. Si queremos muchos más detalles, nosotros podemos abrir el reporte que se llama transmisor al receptor.txt y aquí pueden ver que la conclusión, si nos vamos hasta el final, nos dice que se han detectado obstrucciones. Entonces, nos dice que, por ejemplo, algunas recomendaciones, nos dice que la antena del receptor tendría que elevarse al menos 7.71 metros arriba del modelo de elevación para limpiar todas las obstrucciones. ¿Qué significa? Que nosotros tendríamos que poner un mástil o algo donde levemos nuestra antena a unos 7 metros para que podamos liberar las obstrucciones. Y si quisiéramos liberar la zona de Fresnel, que es lo que les mencionaba, lo que vamos a tener que hacer es elevar la antena a 85 metros, lo cual es un mástil bien grande. Ahora, ¿cuál es la ventaja? Que nosotros podemos ver el resumen del análisis del enlace entre el transmisor y el receptor. Y aquí nos dice el nivel de potencia que se recibe al receptor, aún con los obstáculos y las interferencias del terreno. En teoría, todavía podríamos comunicarnos con el receptor. Pero, como tenemos un obstáculo de terreno, lo más posible es que no lo logremos hacer. Se supone que el transmisor toma en cuenta todas los análisis o todas las consideraciones del terreno para hacer este cálculo. Así que vamos a hacer una cosa súper sencilla y es que vamos a editar nuestro receptor y vamos a subir la antena a 10 metros. 10 metros no es algo inalcanzable, es un mástil que no es tan grande. Y vamos a correr el análisis nuevamente. Vamos a ver el resultado. Vamos a eliminar este que ya teníamos de Google Earth y vamos a calcular el análisis de línea vista. ¿Ok? Aquí lo tenemos. Y si se fijan, a diferencia del primer análisis, ya nuestra antena acá está a 20 metros y nuestra antena acá está a 10 metros. Entonces, aquí justamente nosotros podemos ver que nuestro receptor sí se encuentra. Vamos a ponerle aquí 10 para que se vea en pantalla. Sí se encuentra a línea vista. Ahora, no estamos liberando la zona de Fresnel, lastimosamente, pero al menos tenemos cierta seguridad de que podemos, en este caso, ver el receptor desde el transmisor. Por alguna razón el mapa se ha puesto bien chistoso. Vamos a ver aquí. El mouse nos está fallando, creo. ¿Okay? Entonces, esa línea verde significa que se pueden ver entre sí. Podemos revisar otra vez el análisis. Y aquí podemos ver, si nos vamos hasta el final, que justamente dice que no hay obstrucciones entre los dos. Y si se fijan, la señal del receptor que se estima todavía está arriba del límite de sensibilidad, que es el que nosotros encontramos en la hoja técnica
en este caso del SX1270, que es 148 dBm. O sea que si logramos levantar la antena a 10 metros, posiblemente podamos alcanzar, en este caso, nuestro objetivo. ¿Ok? Ahora, esto es solo el análisis de punto a punto. ¿Qué pasa si nosotros queremos hacer un análisis que nos diga cuánto va a ser la intensidad de la señal esperada para un área alrededor del transmisor? Pues tenemos que hacer ciertos supuestos. Primero, el supuesto de que el modelo no puede evaluar la situación para todos los casos, sino que solo puede evaluar para ciertos casos particulares. Déjenme ver aquí porque el mapa se ha puesto extraño. Parece ser un bug. Vamos a ver. Sí, parece ser un bug. El horizonte no está en el horizonte. Ahí está. Le había agarrado locura. Ok, ya arreglamos el problema del horizonte. Entonces, vamos a hacer un pequeñísimo cambio. Eh, Vamos a hacer un pequeñísimo cambio. En lugar de establecer un receptor, nosotros le vamos a decir a qué altura se encuentra, en este caso, la antena que vamos a poner en el receptor. Vamos a ver, lo vamos a hacer con, déjenme ver aquí el parámetro. Sí, el modelo de intensidad se hace con L, entonces ponemos L y aquí le vamos a poner que la antena está situada a la altura de una persona, podría ser 1.5 metros, digamos que es un receptor que tenemos sobre nuestras manos, en nuestras manos, y lo que tenemos que hacer es decirle un límite inferior de donde de nuestro mapa nos va a ser graficado. Y aquí es donde podemos tomar el límite de sensibilidad de nuestro radio, que es menos 148. Ponemos menos 148, que es el límite inferior. Y le decimos, bueno, ya le habíamos dicho que queremos un KLM. Entonces le damos Enter. Y comienza a generar, en este caso, nuestro mapa de cobertura utilizando los valores del modelo de elevación digital. Y ya lo podemos abrir. Nos aparece el análisis como un KLM y aquí podemos ver, en este caso, el modelo que se ha generado con las estimaciones particulares de cobertura. Si asumimos que el radio lo tenemos a 1.5 metros, que equivaldría en la mano. Uy, solo que aquí hay un pequeño problema y es que necesitamos poner otro indicador, que queremos el mapa en dBm. Ok, vamos a volver a hacerlo porque no es el mapa que nos va a servir. Ok, ya debería de estar. Ok, o sea, aquí tiene más sentido. Porque lo que pasa es que la otra escala es un poco más difícil de comprender. Esta, digamos que podemos nosotros directamente compararlo con la hoja técnica. Agregó un pequeño modificador y es que queremos el mapa resultado en dBm, que es este indicador de acá. Ok, y ya tenemos nuestro mapa de cobertura asumiendo un transmisor que está ubicado a 20 metros en una antena a 20 metros de altura del suelo y un receptor que se encuentra a 15 metros de altura perdón, a 1.5 metros de altura en el suelo. La verdad es que parece muy buena cobertura. De nuevo, aquí tenemos la ventaja de que toda esta zona costera es súper plana. Creo, si no me equivoco, que la altura promedio de esta zona costera anda por los 20 metros. Pero obviamente si nosotros movemos el transmisor a otro lado, por ejemplo a una zona más montañosa, el mapa va a ser completamente diferente. O lo metemos en medio de una de estas quebradas, nuestro mapa va a ser totalmente diferente. Hay un radio también que nosotros podemos definir. Déjenme ver acá. Creo que aquí les he cometido un pequeño error. Este L es el rango. Y yo quiero la altura. Vamos a ver.
Sí, estamos bien. Vamos a ver, hey, elevation profile. Vamos a ver aquí la altura. No, estamos bien. Está bien. Con L definimos nosotros 1.5. Lo que podemos modificar es el rango de cobertura. Si nosotros queremos ampliar este mapa, nosotros le podemos decir que nos haga un radio de cobertura con el modificador R. En este caso, le podemos decir, por ejemplo, que nos genere un radio de 50 kilómetros. Vamos a volver a generarlo. Si van a notar que toma un poquito más de tiempo porque el radio es más grande. Vamos a borrar aquí el mapa y vamos a esperar que termine de generarse. Listo, ya se guardó la imagen, lo volvemos a cargar. Pueden ver que el rango del mapa ha incrementado de forma súper considerable. ¿Ok? Podríamos llegar bien lejos según este mapita de cobertura con nuestra antena. Ahora, de nuevo, haciendo un resumen súper rápido. Para hacer coberturas de punto a punto, nosotros usamos el comando splat, modificador T, el archivo del transmisor, modificador R, el nombre del archivo de receptor. Usamos el modificador metric para decirle que nuestros valores van a estar en metros, y con KML nos aseguramos de que se genere un archivo que podemos abrir en Google Earth. Y si queremos hacer un archivo de cobertura, utilizamos el comando splat-t transmisor.qht. Aquí solo vamos a utilizar la información del transmisor. Especificamos que lo queremos en el sistema métrico. El radio lo especificamos en kilómetros con el modificador R. Le decimos que queremos un KML. Con L mayúscula especificamos la altura de la antena del receptor para el cual se va a hacer el mapa de cobertura. Le especificamos que queremos un mapa en dBm, que nos va a servir justamente porque la sensibilidad de los transmisores muchas veces nos lo ponen en dBms. Y le decimos que el punto de corte, a donde ya no queremos que se grafiquen mapas o se hagan análisis, está en este caso en la sensibilidad mínima del transmisor, que en este caso son 148 dBms. Así que así hacemos los mapas de cobertura. Hicimos una herramienta que hace esto de forma automática para algunas antenas que nosotros hemos probado aquí en el Hackerspace. Y de nuevo, esto es un modelo, no necesariamente es la realidad y no necesariamente los resultados van a ser exactamente iguales a cómo está el modelo. De nuevo, la mejor recomendación es que tomen un radio y se pongan a medir las intensidades, en este caso, de los puntos que ustedes desean visitar, y con eso ustedes pueden hacer una validación en terreno de este modelo, o de pronto necesitan algún ajuste. Ahora, Splat es una herramienta que tiene muchas posibilidades. Nosotros podemos incluso agregar obstáculos como edificios o puntos altos que no van a estar en el modelo de elevación digital. La ventaja es que esta es una de esas poquísimas herramientas que tiene un manual en español. Así que si de pronto ustedes quieren curiosear, sobre todo si son del área de telecomunicaciones o de electrónica o de áreas afines y quieren curiosear, pueden leerse el manual, está en español. Es una cosa súper interesante que solo está en inglés y en español. Normalmente está en otros idiomas, menos en español. Así que pueden leer el manual para ver todos los parámetros. Y de nuevo, si no son ingenieros en telecomunicaciones, así como yo, que no soy experto en el área, lo mejor es que revisen o validen los parámetros que utilizan en el software con un ingeniero en telecomunicaciones o alguien que tenga experiencia en el área, para que les pueda explicar cómo llenar los parámetros del modelo. Una vez ustedes tienen los parámetros básicos, ya correr el análisis para diferentes ubicaciones resulta súper fácil, y ustedes pueden tener diferentes mapas para ver qué tan lejos pueden llegar con uno de estos radiotransmisores, o en este caso con un gateway, en este caso LoRa, desde el transmisor hasta el receptor. Así que yo me voy a quedar hasta acá. Gracias a los que han estado pendientes. Este video tiene menos de una hora, espero que les haya gustado. Voy a poner todas las herramientas y un TXT para que lo puedan descargar con los comandos que hemos utilizado. También las páginas que hemos visitado para que descarguen los modelos de elevación digital. Las herramientas que hemos utilizado para visualizar todo con Google Earth, con QGIS, que sirven obviamente para ver estos archivos y que ustedes también puedan validar. Si se fijan, Splat también pone el modelo de elevación
Ahí pueden ver que el modelo de elevación está sobrepuesto. Si lo quieren quitar, pueden usar otro comando en Splat para que solo les muestre el mapa sobre la cobertura por defecto de Google Earth. Así que ahí pueden chequear el manual para ver qué otra funcionalidad interesante tiene. Y espero que les sirva no solo para estimar cobertura de gateways de Things Network, sino también para otras actividades que requieran el establecimiento de enlaces de radiofrecuencia. Así que yo me quedo hasta acá y hasta la próxima.